hablar con la artista que se llama Hilma af Klint, artista sueca que nació en el siglo XIX, pero como pueden observar, va a ser un artista que va a trabajar la abstracción. Históricamente hablando, se puede decir que Hilma af Klint fue la creadora del arte abstracto. Durante muchísimos años se creía que Mondrian, Kandinsky fueron los artistas que primero realizaron obras abstractas, pero con el paso de los años se descubrió que Hilma af Klint fue la verdadera creadora. ¿Por qué? Resulta que Hilma era una artista que pintaba junto con otras en un grupo que se hacían llamar las 5, y que se juntaban semanalmente a realizar obras. Hilma pintaba por lo general obras figurativas, representativas, pero después de que su hermana pequeña a los 10 años falleciera, ella comenzó como una especie de crisis. Entonces comenzó a pintar desde otra manera. Según lo que se puede descubrir en sus diarios, Hilma decía que pintaba lo que le dictaban, ¿sí? En donde tenía visiones, se juntaban con estas artistas y supuestamente recibía información de diferentes entes que le decían lo que tenía que pintar. Sus obras por lo general son gigantescas, enormes, de metros, como lo pueden observar, no son obras pequeñas, y dejó una cantidad impresionante de diarios que ella escribió. ¿Qué sucede? Estamos hablando del año 1910, 1911, antes de que Kandinsky y Mondrian, Calder, todos los artistas que estuvimos trabajando empezaron con esta abstracción. ¿Qué hizo Hilma? Ella decía que las personas no estaban preparadas para observar su arte. Entonces, decidió pintar, siempre escondida, en su casa, y dejar un testamento a la familia más cercana de que sus obras, una vez que ella no esté más en este plano, iban a pasar mínimo 20 años antes de que fueran dadas a conocer. Hilma siempre fue tratada como la tía loca de la familia, ¿sí? Nunca se casó y nunca tuvo hijos. Evidentemente, cuando ella fallece, uno de los sobrinos que tenía decidió hacer honor a su testamento y guardar las obras, las cuales quedaron en un depósito en Estocolmo. Pasaron 40 años, como casi nadie de su familia le daba crédito a la tía loca, quedaron olvidadas. ¿Qué sucede? Pasaron esos 20 años del fallecimiento de Hilma, pasaron 20 años más y de casualidad, ¿sí?, encuentran las obras de Hilma. Cuando las encuentran, empiezan a hacer los estudios pertinentes y se dan cuenta de la fecha en que estaban datadas y de las obras en sí, y sale a la luz. Estas obras que son totalmente abstractas, ¿sí? Ahí cuando salen a la luz las obras, salen a la luz también todos los diarios, donde ella explicaba lo que les dije hoy, que
Ella recibía información como en estado de trance y pintaba lo que les decía. ¿Por qué hizo esto? Estamos hablando de hace más de 100 años y digamos que no tenía muy buena reputación. Encima los comentarios que ella hacía con respecto de cómo recibía la información y cómo consideraba que la sociedad no estaba todavía preparada para poder llegar a entender su obra, ella decidió ocultar. Una de las primeras muestras de Hilma fue en la década del 80. Y la exposición más grande que tuvo Hilma Klint fue hace un par de años, en el 2012, en donde se mostró toda su obra en casi su totalidad. Son más de 1500 obras las que tenía Hilma Klint y que fueron expuestas en el 2012. Muy bien, se considera a Hilma Klint de esta manera como la creadora del arte abstracto, mucho antes que los artistas que ya hemos visto o los que todo el mundo conoce. Y su obra se va a caracterizar por diferentes dimensiones, ¿sí? Esas dimensiones van a ser, primero, además de la abstracción y cosas etéreas, objetos etéreos, oníricos, ¿sí? Va a trabajar con ciertos símbolos que si uno los puede ver parecen como si fueran microbios, bacterias, flores, ¿sí? Ella era la que estaba encargada de, supuestamente, de crear un arte que sea como un puente entre lo que se ve y lo que no se ve. Por eso decidió dejar de lado la figuración y comenzar con esta nueva técnica que era la abstracción, ¿sí? Podemos observar que sus obras van a tener mucho color, líneas, formas, y va a tener esas formas etéreas, ¿sí? No tanto geométricas algunos, y otros son puramente geométricas. Es decir, que va a trabajar con ambos lados. Por ejemplo, podemos observar cómo la proporción áurea se encuentran estas, los círculos, ¿sí? Como la geometría, todos estos trabajos que hacía Hilma, que son como pirámides invertidas. Está dedicado a un templo que ella supuestamente quería realizar. Y podemos ver que cuando trabaja con figuras geométricas, es todo figuras geométricas, y si no se va a lo que son las figuras abstractas. Uno lo puede ver como si fueran una representación actual de un mandala, por ejemplo, para que se pueda llegar a entender muchas de sus obras. Pero siempre con la connotación esotérica de crear puentes entre un mundo y el otro, ¿sí? Podemos encontrar formas que se encuentran en la naturaleza, formas de la geometría sagrada, formas abstractas, formas geométricas. Muy bien. Hilma entonces pintaba desde el secreto, por llamarlo de cierta manera, para dejar sus obras para una posteridad, para una sociedad que estuviera mejor preparada a
entender sus obras. Consigna del día de hoy. Van a trabajar con los elementos que trabajaba Hilma af Klint, es decir, figuras geométricas, pero no al estilo de Kandinsky, sino al estilo de Hilma, ¿se entiende? ¿Sí? Utilizaba una figura geométrica como la central. O utilizaba una figura abstracta, ¿sí? Podemos observar que por lo general la figura que más se representa con Hilma son los círculos, ¿sí? Estos círculos que van a ser de colores, con fondo de colores, ¿sí? Algunos van a ser simples, otros van a estar pintados, sin nada, y otros van a estar llenos de formas dentro de esos círculos. La idea es que trabajen de la misma manera que Hilma. ¿Entienden? Círculos, fondos, ¿sí? Creando formas dentro de ese círculo, o el mismo círculo desde una parte más abstracta, con un fondo abstracto, con manchas, con colores, y en ese círculo creando algo nuevo, o círculos con círculos y dentro círculos bien concéntricos, ¿sí? De diferentes colores, o círculos y más círculos, pero cada uno va teniendo un detalle en particular. Por ejemplo, si hablamos de esta obra de Hilma, vamos a ver que está formada por círculos, algunos perfectos y otros un poco más imperfectos. Algunos van a tener espirales por dentro, van a tener dibujos, van a tener colores, ¿sí? Si observamos de lejos las obras en general de Hilma, están representadas por lo general con círculos, ¿sí? Diferentes tamaños, diferentes medidas, con diferentes colores. Dentro del círculo van a estar vacíos o con formas. Entonces, la actividad va a ser trabajar con los círculos de Hilma af Klint, ¿sí? Armando una composición en donde toda la hoja esté completa, ya sea de colores o de círculos. Si van a trabajar con muchos círculos, los pueden hacer con compás y otros a mano alzada, y pueden ir trabajando cada círculo en particular. Como verán, por ejemplo, hay círculos que están uno dentro del otro, ¿sí? Y otros que están como encimados, u otros que forman una composición. Cada uno de esos círculos que van a realizar van a tener que tener colores, texturas visuales, ¿sí? Algo que esté dentro de esos círculos y siempre con color, tanto fondo como círculo.